El planteamiento del problema. El planteamiento del problema tradicionalmente se había considerado un espacio exclusivo solamente para los hombres, donde no había ninguna cabida para las mujeres y los hombres con diferente condición sexual, siendo así personas atacadas, discriminadas e incluso acosadas por la sociedad por su condición sexual, siendo así un término mal hecho para esta sociedad. Cabe resaltar que la discriminación es la violación a los derechos humanos, ya que se le está negando la igualdad a las personas que son partícipes de esta comunidad. Cuando hablamos de orientación sexual, hacemos énfasis en la homofobia o la transfobia, que es la identidad de género o la orientación sexual de las personas. También cabe resaltar que el patriarcado se ha visto un poco derrumbado por la actualidad, por el feminismo, la cual a su largo trayecto ha cumplido unas grandes metas y es en darle una grande participación a esta comunidad y a las mujeres dentro de todo tipo de formación, ya sea deportivo, formal o empresarial. Entonces esto ha surgido a lo largo del tiempo. También otro aspecto que tenemos que hacer partícipe dentro de esta investigación es el deporte en la Universidad de Cundinamarca, en si de pronto llegan a existir ciertos abusos o ciertas discriminaciones en deportes o en las modalidades que se presentan en la Universidad de Cundinamarca. Por tal motivo, se nos surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la incidencia de las preferencias sexuales diversas en las prácticas de formación deportiva en la Universidad de Cundinamarca? Justificación. Durante las últimas décadas, la búsqueda de la igualdad se ha tornado como uno de los principales temas de discusión socialmente. Acontecimientos como la posibilidad de que una mujer brinde asistencia médica a toda una población o que sea la dirigente de todo un país son hechos que hace no mucho se hubieran considerado una locura. Dentro de esta búsqueda de la igualdad se encuentra la libertad de género, la cual ha sido víctima de exclusión en diferentes áreas como el deportivo, donde las personas con preferencias sexuales diversas no han tenido o han tenido muy poco desenvolvimiento o simplemente no hay interés. Por lo que esta investigación surge desde la inequidad que se presenta en la Universidad de Cundinamarca y con el fin de buscar las dificultades que presentan en sus diferentes procesos de formación deportiva las personas pertenecientes a esta comunidad. Objetivos. El objetivo general planteado es analizar la incidencia de las preferencias sexuales diversas en las prácticas de formación deportiva en la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. Dentro de los objetivos específicos encontramos diagnosticar las principales modalidades de formación deportiva que presentan mayores dificultades para esta comunidad, identificar las causas por las cuales la comunidad con preferencias sexuales diversas presenta dificultades en las prácticas de formación deportiva. Y por último, construir una propuesta de sensibilización frente a la práctica de formación deportiva en la comunidad con preferencias sexuales diversas. Este último es muy importante ya que apunta a la transformación social que se busca. Antecedentes. Los antecedentes de esta investigación se remiten a diferentes repositorios nacionales e internacionales. Cabe resaltar que a nivel local no se encontraron investigaciones afines. Dentro de los antecedentes nacionales queremos destacar dos importantes. El primero de ellos titulado Educación Física, un escenario de respeto y reflexión para la identidad sexual y diversidad de género por una estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Este trabajo propone hablar desde el respeto y reflexionar sobre la comunidad LGBTI. Se plantean diferentes contenidos integrando la identidad y la personalidad a la corporeidad. Asimismo, dando paso a que los docentes de educación física generen ambientes de aprendizajes para que sean trabajados con comunidades más vulnerables, como es el caso de la comunidad LGBTI. El siguiente es un trabajo de grado presentado en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este trabajo se titula Percepción y representación de la comunidad LGBTI en la sociedad. Tiene como principal objetivo identificar el panorama de la comunidad LGBTI con respecto al resto de la sociedad y asimismo su inclusión en políticas públicas para el goce de derechos y cumplimiento de deberes igualitarios. Ahora bien, en los antecedentes internacionales destacamos dos. El primero de ellos es una investigación titulada
la sexualidad de las jóvenes en el deporte, deportistas y o lesbianas. Este trabajo busca analizar la relación de la homosexualidad y el deporte femenino en España. Asimismo, busca explorar los argumentos y diferentes valoraciones que tienen las personas frente a la homosexualidad en el deporte femenino. Ahora destacamos la investigación realizada por Joaquín Piedra, profesor de la Universidad de Sevilla de España, titulada Gays y lesbianas en el deporte, discurso de jóvenes universitarios españoles en torno a su aceptación. Esta investigación busca describir el discurso que presentan estudiantes universitarios con respecto a la presencia de gays y lesbianas en el deporte. Viendo todos estos antecedentes, es evidente que el rechazo para la comunidad LGBTI sigue siendo un problema en las prácticas deportivas de formación. Es el miedo al que dirán si me ven con él o ella, es el miedo a diferentes manifestaciones emocionales o el comportamiento en las diferentes prácticas deportivas que pueden llegar a afectar el éxito de las mismas. Estas son algunas fundamentaciones que dan los jóvenes deportistas frente a sus comportamientos homofóbicos. También es importante y cabe resaltar que sigue siendo mayor el rechazo hacia hombres gays que hacia mujeres lesbianas. Comunidad LGTBI como grupo vulnerable. En este ensayo se hace un recuento por la historia en donde se evidencian logros, progresos y dificultades de dicha comunidad. Dentro de este se encuentra la explicación de sus siglas, LGTBI, el paso por la historia de espartanos y nazis, en donde los cuales realizan actos sexuales entre ellos para fortalecer sus lazos de amistad. También muestra de cómo su aparición en Colombia en 1940 con la creación del grupo Los Felipitos en Bogotá. De igual manera hace una crítica constructiva a la heterogeneidad que presentan los diferentes grupos a nivel mundial, el cual es el primer paso para la no aceptación por la sociedad, siendo que dicho respeto y tolerancia debe empezar por la comunidad en sí misma. Ahora bien, hablaremos de la sociedad como principal precursor de la inclusión. Tristemente, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de cómo siglo tras siglo los seres humanos nos hemos dedicado a estratificar, separar o estigmatizar a nuestros semejantes, hasta el punto de llegar a asesinar personas por el simple hecho de ser diferentes, como ocurría hace mucho tiempo o hace muchos siglos. También a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de que la discriminación siempre ha estado presente, simplemente que ahora varía el patrón de discriminación. Antes se asesinaban a las personas, ahora se discriminan porque son blancas, porque son negras, porque son ricas, pobres y en este caso puntualmente porque son gays, lesbianas o bisexuales. Pero la esperanza para esta comunidad LGBTI surge primero por el amparo legislativo que la Corte Constitucional puede dar y segundo como el reconocimiento de ser personas y no monstruos como muchas personas los ven. Por ejemplo, en nuestro país, como lo decía anteriormente, la Corte Constitucional hace un gran esfuerzo para reconocer los derechos humanos de estas personas. Uno de los derechos por los que se ha venido luchando es el de la adopción y en el que se ha, digámoslo así, avanzado bastante gracias al esfuerzo de estas personas. Y aunque no ha sido total el reconocimiento de sus derechos, se va por un muy buen camino. En el apartado de cambios de pensamiento, nueva perspectiva, se expresa la idea de transformación. Al analizar diferentes fuentes, existe la posibilidad de que en un tiempo, así como los afroamericanos, los indígenas y los judíos, la comunidad LGBT deje de ser perseguida y discriminada y sus miembros sean reconocidos como sujetos de derechos. Una de las mayores oportunidades para alcanzar este trato digno e igualitario es la modificación de las legislaciones en los diferentes países, otorgando el derecho o la posibilidad de contraer matrimonio las personas pertenecientes a esta comunidad, así como lo sustenta Vázquez en un estudio en 2019, donde nos presenta la diferencia que hay entre la discriminación y el empoderamiento en los países con y sin esta modificación, donde nos muestra que hay un mayor nivel de empoderamiento en los países donde se han hecho diferentes cambios normativos positivos para esta comunidad. Continuando con el marco teórico, que se divide en tres conceptos básicos, uno de ellos es el deporte formativo camino a la inclusión, del cual nos surgieron tres subcategorías muy básicas en las cuales se definen como modificación, conceptualización deportiva, deporte como aceptación de género y la tercera como deporte, docentes y sus metodologías inclusivas. ¿Por qué decidimos tener en cuenta estos tres aspectos?
porque tenemos que tener en cuenta el primer aspecto como la evolución del deporte y qué cambios ha tenido a lo largo de su historia en todo este tiempo que ha pasado. El segundo, deporte como aceptación de género, en que el deporte es un mediador para toda comunidad o sociedad que desea ser partícipe con diferente condición sexual sin tener alguna discriminación o tener alguna acoso por dicha sociedad. El tercero es el docente. ¿Qué estrategias utiliza el docente? ¿Qué implementos hace que la clase de educación física o las diferentes modalidades permitan generar un buen desarrollo y no tener esa discriminación frente a otra comunidad, el LGTBI, que está en esta práctica deportiva? Esos tres aspectos son muy fundamentales para que el transcurso de este género no sufra ninguna consecuencia, no sufra ningún daño, ya que sabemos que en los niños o en personas de diferentes edades se piensa muy diferente y puede ocasionar daños muy graves en las personas. Entonces, tener en cuenta todos estos aspectos para que la clase o la práctica se realice de la manera más adecuada y pueda tener un fin muy educativo y muy práctico. Diseño metodológico, paradigma. El paradigma sociocrítico busca dar respuesta a problemas sociales con el fin de llevarlos a un proceso reflexivo. Esta investigación responde a este paradigma puesto que busca dar a conocer una problemática social a través del análisis de las perspectivas personales y sociales y cómo éstas repercuten en un grupo de investigación de estudio determinado. Asimismo, esta investigación responde a este paradigma puesto que tiene una mirada global, participativa y reflexiva frente a la realidad que viven las personas con preferencias sexuales diversas que participan en las diferentes prácticas deportivas de la universidad. Este estudio tiene un diseño exploratorio, ya que la información sobre esta problemática es escasa y poco profunda, como lo pudimos evidenciar en la búsqueda de los antecedentes, ya que en la parte local no se encontró ninguna investigación afín o con esta problemática. Esta investigación es exploratoria ya que no cuenta con información detallada sobre cuál es la incidencia de las preferencias sexuales diversas en las prácticas deportivas. Además de esto, este tipo de diseño nos permitirá explorar sobre un tema existente o sobre una problemática existente pero poco estudiada. Además de esto nos permite tener mayor información para que la investigación sea más completa. Enfoque. Esta investigación responde a un enfoque cualitativo, el cual, según Stake en 1994, dice que busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social. Por lo que esta investigación se puede decir que es cualitativa, ya que pretende observar, analizar y deducir los diferentes comportamientos de las personas con preferencias sexuales diversas que realizan prácticas de formación deportiva en la universidad. El método. El método que se implementó durante la siguiente investigación fue la sistematización de experiencias, en la cual se define cómo clasificar, ordenar y catalogar la información de dichas personas. Por tal motivo, Hara nos dice que la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro de una perspectiva transformadora. Por tal motivo, nuestra investigación recoge o recopila la información de las personas en las cuales se hacen partícipes de dichas actividades y si en este caso sufren alguna discriminación, tener toda esta información en cuenta por parte de las técnicas que se implementarán para la recolección de información de esta investigación.
comunidad participante y técnicas de recolección de información. Con el fin de obtener un buen proceso, el investigador debe tener certeza de una validez en la obtención de datos. Por tal motivo, la confiabilidad y el resultado está basada en las técnicas de recolección de datos, cuyo objetivo principal es obtener y analizar cada mínimo detalle en lo proyectado. Por tal motivo, hace énfasis en las entrevistas individuales y grupos focales. Las técnicas de recolección de información a trabajar son tres, en las cuales la primera técnica es entrevista abierta o no estructurada, en la cual esta brinda la posibilidad de responder preguntas abiertamente, manifestando las opiniones personales y dando cabida a una interacción más cercana con el entrevistador. La segunda técnica a usar es la entrevista estructurada o cerrada, en la cual es una entrevista con ciertos cuestionamientos en donde la respuesta puede ser sí y no. La tercera técnica a trabajar son los grupos focales, en el cual, como su nombre lo indica, son grupos en donde se realizan debates con alrededor de 5 personas. Esta puede ser de dos maneras. En una es una temática en la cual la discusión queda abierta y en la otra se realizan una serie de preguntas que se van debatiendo a medida que va progresando la misma.